Muy buenos días, espero que estén bastante bien. Estamos comenzando una nueva, pedimos la fuerza, la voluntad de Dios Todopoderoso que nos siga dando para poder seguir adelante con esta nueva forma de estudios que mantenemos nosotros en este semestre. Ya estamos por culminar el parcial y hoy vamos a entrar a la cuarta unidad de la materia de epistemología de la comunicación, esperando que todos Coronel, Corozo, García, Garzón, Lascano, por favor, enciendan las cámaras para ver si son ustedes. A ver, Corozo. Coronel, sáqueme esa foto, ponga su cara. Ok, ya ves, ese eres tú. Muy bien, chicos, adelante. 1, 2, 3. Póngase bien, coronel, no se ponga perezoso. Ok, 2, 3. Ahora. Muy bien, muy amable, gracias. Vamos a comenzar con la cuarta unidad. Debo de indicarles desde ya de que el día de mañana vamos a hacer tutorización, pero le vamos a tomar una lección escrita que lo vamos a realizar por vía Zoom para previo al próximo examen que ya les toca, después muy pronto, después que tienen ustedes, si están escuchando las grabaciones, aquellos estudiantes que entran a la clase pero no la atienden, solamente escuchan, ¿verdad? Porque son dos cosas, uno escuchar, saber escuchar, y otra es atender. Entonces, cuando uno atiende, está entendiendo la clase. Cuando escucha, no atiende. Entonces, no, cuando estamos nosotros haciendo alguna actividad X y estamos escuchando a la vez la música para que nos inspire, ¿no? Entonces, más o menos así. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar la cuarta unidad, donde esta se va a referir a todos los actuales enfoques epistemológicos de la comunicación. Bien, entonces, esta es la cuarta unidad, que se les grabe bien, ya estamos en la cuarta unidad. Bien, vamos a comenzar con un gran filósofo, semiólogo español, que nació en Ávila, y se llama Jesús Martín Barbero. Este pues a los 23 años se fue a Colombia, actualmente vive en Colombia y obtuvo la nacionalidad de dicho país. Eh, Jesús Martín Barbero es un teórico de la comunicación y por ende pues también estudiaba los medios de comunicación. Ya sabemos que en realidad él era un experto en estudiar la cultura y los medios de comunicación y en realidad pues estudiaba especialmente las mediaciones que se ocurrían entre los medios de comunicación y la sociedad actual cuando escuchaba un mensaje. Esta de aquí, pues, de ahí se reconoció su gran obra, conocida de los medios a las mediaciones, publicadas en 1987. Ustedes se dan cuenta que es un filósofo actualmente en pleno siglo XXI, todavía existe y por ende, pues, él ha producido importantes síntesis a nivel de Latinoamérica y acerca de todo lo que es la posmodernidad. Es decir, que ya estamos hablando de esta nueva forma de comunicación, los efectos que produce la comunicación y cuál es la forma, cómo pueden llegar los medios de comunicación a las grandes sociedades, a los receptores y los efectos que producen estos medios de comunicación hacia las mentes de esta sociedad. Y él decía pues que era importante hablar sobre las culturas de cada uno de los pueblos para poder así conocer más de ellos y podernos comunicar mejor. Entonces, sus estudios pues eran el análisis de las culturas, de como las mediaciones, en lo que era la globalización en especial, y estudiaba desde la semiología hasta
la parte filosófica, la parte comunicativa, la parte sociológica, podríamos decir, y la parte epistemológica de todos los individuos o públicos que llamaba él, que recibían una importante interpretación dentro de los mensajes que se realizaban a través de los medios de comunicación. Su obra más relevante, como le había dicho, es Medios hacia las mediaciones que producían estos efectos y que en realidad iba mirándose hacia lo que en realidad la sociedad reaccionaba. ¿Cuál era la forma de reacción cuando recibía una caracterización dentro de ese mensaje que transmitían los medios de comunicación? También se caracteriza por escribir sobre asuntos coyunturales para la época, porque él es un filósofo moderno, posmodernista, y el contenido estaba fresco dentro de lo que era la comunicación. Él decía que algo real que pasa y que no es aislado de las personas, al contrario, es lo que emerge de ellas, porque en realidad todo va a resaltar dentro del papel protagónico de esa sociedad, y especialmente el papel protagónico de las mujeres dentro de las comunidades y los pueblos en una sociedad mediana, por sus acciones cotidianas más que todo que realizaba. Y pues decía que la mujer era la persona donde más efectos podía presentar dentro de lo que era la parte comunicativa cuando recibía un mensaje dentro de los medios de comunicación. Entonces la mujer veía, pues pensaba diferente en la comunicación, la veía desde otra visión, porque para él en la mujer pues encontraba lo más popular. En lo que es la cultura, en realidad, para Barbero, era lo que mantenía la parte de la comunicación, porque Barbero exigía mirar a las más medias como un contexto más amplio, teniendo pues en sí su cuenta en distintas redes que se configuraban y los procesos que allí tenían lugar. Además, pues, Barbero recalca diferencias entre lo masivo y lo popular. Él manifestaba que dando paso a nuevas lecturas sobre este último concepto en la posmodernidad, encontraba más efectos en las partes populares y que era la masa en realidad, lo que era la sociedad, y por ende pues la función de las élites en los espacios de su cultura. También pues él criticaba esa función de las élites en las culturas, porque de esta manera se volvía a retomar lo que era las distintas formas de mantener la modernización, según Habermas, y decía que el modernismo y la modernidad explicaban la parte étnica de cada país latinoamericano. Las mediaciones comunicativas de la cultura, pues para ello era un concepto bastante amplio, porque serían pues los lugares en donde la cultura se concretaba en sí para cambiar la forma en que los receptores absorbían ese mensaje dentro de lo que era la comunicación por intermedio de esas conocidos más medias o medios de comunicación. Entonces dice que allá apuntaban todas las posibilidades que intervenían dentro de las interpretaciones que los medios de comunicación estaban llevando a las masas para ver sus efectos, y que el receptor escuchaba o leía ese mensaje, y cuando se apropiaba de ellos, pues podía hacer sus discursos comentando lo que había escuchado dentro de los medios de comunicación. Entonces, esta forma de comentarios que hacía o críticas que hacía dentro de lo que escuchaba en los medios de comunicación es lo que él decía, pues es la reacción del pueblo, y esa vendría para nosotros ser la opinión pública. Martín Barbero, pues, dentro de los medios de comunicación, decía que deberían tomarse en cuenta siempre los contextos de mediación como parte integrante y determinante de todo lo que los mensajes transmiten por medio de estos sistemas que transportan a los receptores y van a transformar en realidad el sentido de la parte ideal de estos receptores mismos.
También entiende que los medios deberían de tomarse en cuenta en determinados mensajes que a veces se transmiten y que en realidad el receptor lo va a recibir y va a producir efectos adversos dentro de él y no en realidad como una forma positiva, sino como una forma negativa. De esta forma, pues, Martín Barbero también él decía que existían las posibilidades de que los latinoamericanos, porque él ya se radicó en Colombia, a pesar que hizo sus estudios en varios lugares de países europeos, y luego pues pasó por Argentina, pasó también a México, Brasil, y luego pues se quedó haciendo sus estudios más en Colombia, donde era profesor universitario, y esto pues hacía que decía que los discursos que transmiten los medios de comunicación hacia las sociedades siempre van a compartir lo necesario o a veces lo innecesario, lo que los receptores necesitan. Por eso él estudiaba las culturas de cada uno de los pueblos para poder ver la mediación que existía dentro de ellos en el momento que recibían un mensaje dentro de lo que era la construcción del saber colectivo para el conocimiento o para la información de los receptores que recibían. Entonces, él decía que estas mediaciones se dividen en 4 ejes principales y estas mediaciones pues tienen una tecnicidad que era un primer eje, una segunda que es la institucionalidad, una tercera que es la socialidad y la cuarta es la ritualidad. Esos eran los 4 ejes de Barbero que él tomaba en cuenta como mediaciones para el saber colectivo dentro de la comunicación en lo que eran las sociedades latinoamericanas. Entonces, para él, la tecnicidad significaba un aspecto textual, narrativo o discursivo de todos los medios cuando ellos funcionaban en un organismo perceptivo. Es decir, que para Martín Barbero más le interesaba cuando era utilizada esta técnica para mantener en información a las grandes masas por medio de su cultura. Y que siempre que la gente percibía esta interacción dentro de la información con las masas, decía que en realidad marcaban una tecnicidad dentro de la forma de extraer el mensaje y por ende pues los medios siempre marcaban un temporal ritmo de actividades dentro de esa forma de vida cotidiana que se mantenía en los pueblos. Y algo parecido era la agenda SETI, que los medios de comunicación nos llevan en realidad, la agenda SETI tiene la función de que los medios de comunicación tienen un ideal, te llevan a una sola idea para que tú solamente te sometas a conocer lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Y esta es pues la misma teoría de la aguja hipodérmica. Por eso él decía que es algo parecido cuando se mantiene las más medias conectados a la vida cotidiana de la gente, en realidad pues es parecido a esta agenda. Y también la percepción de tiempo que la utilizaban, el flujo que era simultáneo e instantáneo y que los medios con su programación trataban de difundir lo de rutina de la vida real de los receptores. Y ahí los mantenía solamente inmersos dentro de esta forma de información para que el receptor lo acepte como algo propio de ellos y que se haga muy natural esa información. Entonces también hablaba de otro eje que es la institucionalidad, en donde decía que los medios de comunicación son utilizados para producir discursos que atiendan a los intereses privados. Y no solo son aparatos, sino también son instituciones, como nosotros sabemos, que ellos producen para la parte económica, porque tienen un peso económico, político y cultural. Entonces, todos sabemos que los medios de comunicación, sean escritos, auditivos o audiovisuales, tienen siempre instituciones donde respaldan a su gremio, como se dice, para producir una mayor producción en este aspecto y la mejor
La mejor forma de ellos es la parte económica. Entre más consumismo existe, hay mayor productividad y por ende pues la parte económica de ellos va a subir. Por eso decía que era importante pues conocer la institucionalidad. También pues la socialidad. Sabemos que nosotros como sociedad siempre estamos entrelazados unos a los otros y que en realidad este enlace nos da gracias a las culturas que nosotros mantenemos dentro de nuestro país o de nuestro pueblo o de nuestra ciudad. Tenemos una forma de costumbre, una forma de tradiciones, una forma de comportarnos dentro de esa sociedad, una forma de vestirnos que cada uno pues mantiene dentro de su misma cultura. Y entonces decía que la socialidad eran los lazos y relaciones cotidianas que sirven para poder mantenerse como base dentro de una interacción y una comunicación. Por supuesto que sí. Si nosotros no estamos interrelacionados unos a los otros, no va a haber una buena comunicación. Y las mediaciones se aplican por intermedio de las comunicaciones. A ver, Gutiérrez, ¿cómo se aplican las mediaciones? Dígame, Miss. ¿Cómo se aplican las mediaciones? Mediaciones de Jesús Martín Barbero. Estoy diciendo, solo haciendo una pregunta porque estaba dando clases, entonces espero que ustedes estén atendiendo, no solamente dejen la cámara ahí y no estén escuchando. ¿Cómo se aplican las mediaciones? Solamente tienes que decirme una sola palabra y sé que estás atendiendo. No me acuerdo, Miss. No estás escuchando la clase. A ver, Mora. Es que se me está cortando. No, eso es cuento. Mora. Estoy calificando, ¿ah? Estoy calificando lección. Mora, ¿no está? ¿Tiene falta entonces? Mosquera. Mande. Bien. No diga nunca mande, mijita, nunca diga mande. Dígame. Eso, así diga, no mande, porque Perdón. ya ese tiempo de mándeme, eso eran de nuestros indígenas, cuando estaban siempre sumergidos por los españoles. Nosotros tenemos que decir, dígame cómo, ok, listo, vamos, ahora sí, ya. ¿Cómo se transmiten las mediaciones? Por acciones cotidianas, no. Así nos comunicamos. ¿Cómo se transmiten las mediaciones? A ver, No sé. Ortiz. O sea, dígame, licenciada. Sí, lo mismo, es la misma pregunta. Estabas escuchando, me imagino. Lo de las mediaciones. ¿Cómo se transmiten? Por más personas, o sea, desde el filósofo de Jesús María. No, yo no estoy preguntando quién fue el que trajo las mediaciones. ¿Cómo se transmiten? Es una sola palabra. Si estuvo atento y lo acababa de decir. ¿Esa es la palabra para la mediación? Peñafiel. Así los voy a coger a ver si están atendiendo. Peñafiel. Sí, mis buenos días. Buenos días. La misma pregunta. ¡Silencio! ¿Qué manera? Por diferentes metodologías, podría ser. No. Ruales. Por los medios de información. ¿Qué hacen los medios de información? Transmite un mensaje, a veces lo que el receptor quiere escuchar. Eso, muy bien.
Estamos hablando, cuando hablamos de los medios de información, bien dual, estamos hablando de la comunicación, ¿verdad? Esa era la palabra que ustedes tenían. ¿Cómo se transmiten las mediaciones? Por medio de las comunicaciones. ¿Y cómo? Entonces ahí vienen por intermedio de los medios de comunicación que informan lo que uno quiere hablar, ¿verdad? Lo que uno quiere que ellos sepan para influir sobre la sociedad. Y por ende, pues, en este sentido se abre un enorme abanico para los estudios de la gran comunicación que mantenemos nosotros, que es la socialización. Nosotros somos gente sociable, gente solidario, que nos comunicamos fácilmente y por ende, pues, adaptables más que todo a un medio, ¿verdad? Y Jesús Martín Barbero, ¿cómo consideraba que se podía realizar, por medio de qué, la mediación, aparte de la comunicación? ¿Cómo hacía sus estudios? ¿Por medio de qué? Tómala. No está Tómala. Yo estoy poniendo falta, por si no contesta, porque tiene falta. Velasco, y así haga la tarea. Yo no le voy a dejar hacer la tarea de tutorización. Como tienen falta, no les voy a calificar la tarea de tutorización, por si acaso. Vera, Christopher. Dígame. Sí te vi, Christopher. A ver, Christopher. ¿Qué es lo que más se trataba de estudiar Jesús Barbero para mantener la parte de la mediación? ¿Qué es lo que estudiaba? O sea, muy aparte de él enfatizar en lo que eran los medios de comunicación, él se encargaba de que las personas vean desde otro punto de vista. Ya, pero sí, esa era la forma como él se encargaba. Pero ¿qué es lo que estudió más para poder hablar sobre la mediación en sí? Al ser humano como tal, o sea, ¿pero qué? La esencia. No. O sea, de lo que él se encargaba, o sea, de la forma... El papel de la mujer, Miss. Por la cultura. Eso. ¿Quién dijo la cultura? Yo, Lascano. Bien. Entonces, él se encargaba, Christopher, estabas bien, pero él se encargaba más de estudiar la cultura. Y como parte principal para poder estudiar la mediación, cogía la vida cotidiana de la mujer. ¿Y por qué cogía la parte cotidiana de la mujer? Porque la mujer es lo que más cultura desenmascara, porque ella está siempre en su casa, en sus actividades de su hogar, de su trabajo, entonces es lo que más encajaba él eso. Y por eso, pues, él buscaba esa parte, la cultura en la vida cotidiana de la mujer. Más que del hombre, era de la mujer. Porque de ahí, pues, podía sacar muchas cosas que llevaban a manifestación para poder realizar el estudio de mediación. Y luego buscaba los efectos que iban a producir esos medios de comunicación hacia esas culturas, a ese grupo de personas que cuando recibían un mensaje, cuál era la reacción o cuáles eran los efectos. Por eso estudió también los medios de comunicación. Y recuerde, pues, que él, aparte de ser un filósofo, un semiólogo, también era estudioso y uno de los primeros que aquí en Latinoamérica, pues, comenzó a estudiar esa forma de comunicación de los medios de comunicación hacia las culturas o a las sociedades. También hablabas de otro efecto que era la ritualidad. Para él, pues, se refería a las diferentes interpretaciones más que todo de las lecturas que él realizaba, porque él era un profesor universitario también, y los usos de los medios de comunicación en sí. Entonces, esas interpretaciones, las lecturas y los usos de los medios de comunicación para transmitir un mensaje, siempre veía que tenía que ver bastante con la parte de la forma de vivir del individuo, de la parte familiar, de la parte cotidiana, de la parte social, de la parte de la forma cómo se estructuraban las diferentes culturas y cómo se interconectaban las diferentes culturas para poder conocer los ámbitos de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Y él decía, pues, que la parte más apropiada era la parte de transmitirse por un medio para poder llegar a las grandes masas. Y por ende, pues,
veía que en los libros se hablaba mucho de las etnias, se hablaba mucho de los saberes cotidianos de la mujer y también de la clase y el género de cada uno de ellos, porque en realidad pues cuál era la productividad de cada ciudad, era la forma como se realizaban los trabajos de faena dentro de cada población, de cada lugar, de cada ciudad, de cada país, y que esto pues llevaba siempre las costumbres familiares de convivencia con toda la cultura letrada, es decir, que la gente se dedicaba a escribir libros sobre esa cultura, sobre esa forma como se convivía, y esto pues hacía un modelado como para poder llevar los modos del vivir cotidiano, y uno se podía idear de que ese pueblo, qué es lo que más tenía de cultura, si escribía más libros, o dedicaban a la pintura, se dedicaban a la agricultura, o se dedicaban a la pesca, o se dedicaban más al conocimiento científico, y eso es lo que él le gustaba leer para poder relacionar todo a uno solo. Y esto era pues lo que él decía, la ritualidad, la forma como se podía mantener dentro de estructuras en cada pueblo, el ritual que hacían. A muchos les gustaba mucho leer, pero a otros no les gustaba leer. Y todos sus libros hablaban siempre de ese vivir cotidiano. Bien. Entonces, ¿cuáles eran los ejes principales que Barbero mantenía para estudiar las mediaciones? Recuerden que eran 4 ejes principales, ¿verdad? El uno era la tecnicidad, es decir, la técnica, cómo se trabajaba para poder transmitir ese mensaje en los medios de comunicación. La institucionalidad, la socialización, y el otro era la ritualidad. Son 4 ejes principales. Vamos a ver quiénes lo pueden repetir, los 4 ejes principales que tienen que ver muchísimo con el estudio de las mediaciones de Jesús Barbero. Los volví a repetir y espero que ya se les haya grabado, ¿no? Entonces tenemos a Choes, Lady. ¿Cuáles eran los 4 ejes principales que Barbero mantenía dentro de lo que era el estudio de las mediaciones para Barbero? Pues, disculpen, me entretuve. A ver, Corozo. Corozo. Aquí estoy. Puede estar eso en lección, ¿ah? Ya, yo anoté que era la tecnicidad, muy bien. la sociabilidad, Sí. y los otros no los escuché. Institucionalidad. Recuerden que yo les Institucionalidad. decía que todo tienen que tener, los medios de comunicación tienen su institución jurídica y legal que es para poder transmitir los mensajes, ¿verdad? Y la otra es la ritualidad. Recuerden que ellos tenían por concepto siempre ver que todos los libros que se escribían, los autores se escribían sobre la vida cotidiana y las culturas y las etnias de cada agrupación, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 ejes, eso lo voy a poner de pronto en la lección escrita o en el examen, aunque no estén aquí en las diapositivas. Les vuelvo a repetir, Jesús Barbero, ¿verdad? Martín Barbero mantenía 4 ejes principales para el proceso de la mediación: la tecnicidad, la institucionalidad, la socialidad, de ser sociable, buscar la sociedad, y la ritualidad. Son 4 ejes principales. Espero que los hayan anotado, porque esto de aquí va a estar en examen, aunque no estén en las diapositivas. Con esto me doy cuenta si ustedes han estado en clase, sí o no. Bien. El último, ¿cómo era, Miss? La ritualidad. Ritualidad. Tenemos la ritualidad, tenemos la tecnicidad, el primero, ¿verdad? Institucionalidad, la socialidad y la ritualidad. Son 4 ejes principales que en realidad Jesús Manuel Barbero mencionaba o buscaba dentro de sus estudios para el estudio de las mediaciones. Bien, estos 4 ejes son los básicos para el estudio de Jesús Manuel Barbero.
Espero que ya los hayan anotado porque esto, mire que ahí se están ganando un punto porque puede ir en examen, ¿no? El día de mañana tenemos lección, de pronto también puede ir ahí. Bien. El día de mañana espero que estén todos los estudiantes en la tutorización que vamos a abrir el Zoom para tomarles la lección de la tercera unidad. Entonces van a ser tipo opciones múltiples, igual como que lo estamos preparando para el examen del segundo parcial. Bien, por ahí puede haber algunas frases donde dice, póngala si es falso o verdadero al siguiente enunciado, y de pronto les estoy enunciando esto. Por ejemplo, les puedo estar enunciando que Manuel Jesús Barbero, para las mediaciones, mantenía 4 ejes principales, que son esto, este otro, pero por ahí le puedo exponer otro que no es, y de pronto les digo, ¿es falso o verdadero? Y ustedes le van a decir, es falso si es que es falso. Y si es verdadero, pues tienen que estar las 4 opciones de los ejes que les acabo de mencionar en este momento. ¿Ok? Pásense esa información a sus compañeros que no les gusta asistir a clase y que solamente prenden la cámara como que están presentes. Entonces, ahorita en este momento me estoy dando quiénes están y quiénes no están, ¿no? Bien. Entonces, con esto pues vamos a pasar a la teoría de las mediaciones. Quien fue uno de los promotores para hablar sobre la teoría de las mediaciones se llama, ¿cómo se llama? Se acababa de mencionar hace poquito. Jesús Barbero. Eso, Manuel Jesús Barbero. Él es el promotor de esta teoría de las mediaciones. Y esta teoría pues es un modelo teórico con bases epistemológicas y diferentes a los paradigmas clásicos de comunicación, porque propone estudiar los procesos de comunicación particularmente de acuerdo a los principios y de todos los conceptos de los estudios, que es lo que estudiaba Barbero, para ver la vida cotidiana, La cultura. Muy bien, la cultura, exacto. Entonces él trataba de siempre buscar los conceptos de los estudios culturales de cada una de las sociedades para ponerse en realidad de acuerdo a los efectos que iban a producir estos medios de comunicación cuando transmitían en realidad un mensaje, ¿no? Bien, entonces Barbero lo que quería estudiar era el cambio hegemónico de sentido a largo y corto tiempo. ¿Por qué? Porque según Barbero pues decía que toda investigación en comunicación siempre está su contexto dentro de una fórmula que se llama hipótesis. Siempre nosotros vamos a encontrar que hay una formulada, una hipótesis de la mediación que va a hablar sobre el contenido de la mediación, donde se han empleado todo lo planificado con varios cambios dentro de una sociedad. Y por ende, pues, lo que se estudiaba era el contexto de lo que se presentaba dentro del medio de comunicación y también cómo el receptor recibía esa información. Y así pues, él decía que habían 2 etapas dentro de este proceso, donde se hablaba del idealismo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan lo que era el idealismo? ¿Qué era el idealismo? A ver, ¿quién se quiere ganar la carita feliz? ¿Qué era el idealismo? A ver. ¿No era cuando se consideraba que el mundo era ideal y perfeccionista, Miss? Falta algo más. ¿Qué es el idealismo? Se considera que es la premisa de las ideas. Eso, muy bien. ¿Quién lo dijo? Oye, Ronnie. Sí, es el permiso de las ideas, sí. Todo lo que se manifiesta dentro de... Ya te voy a poner una carita feliz, Ronnie. Una carita sonrojada, póngame. Ya, muy bien. Entonces, estamos viendo que en realidad él centraba esa primera etapa, que era la parte
de la comunicación con lo que era el idealismo. Entonces, este de aquí pues tenía sus matrices epistemológicas, decía él, porque en realidad pues la posición crítica o política que se llevaba dentro de las estrategias para dominar ese proceso de comunicación, para él lo primero era con el lenguaje. Si nosotros pues no comunicamos por medio del lenguaje, entonces no existe, decía él, una comunicación. Es lógico, pues, ¿verdad? Porque el mensaje siempre va a producirse a las sociedades un efecto cuando se maneja un buen lenguaje. Cuando manejas un lenguaje que no está comprensible hacia las sociedades, no va a haber ninguna reacción, porque como no lo entiendes, no lo vas a poder criticar. Pero para él era importante la forma del lenguaje, cómo se mantenía dentro de los medios de comunicación para que medien, ¿verdad? Por eso se llama mediación social, para que medien dentro del proceso de la comunicación. Y por ende, pues, iban a haber, se iban a producir efectos hacia las sociedades donde iban a haber procesos de crítica más que todo, ¿no? Y esta crítica, pues, hacía de que se forme el proceso de la opinión pública. Y así, pues, se iba siguiendo este modelo, y él decía que los medios de comunicación llevan una forma lineal de llevar la información, una forma lineal, y que muchas veces pues no había el feedback. ¿Cuál era el autor estudioso de la comunicación que llevaba en realidad la comunicación unilateral, unidireccional y lineal? A ver, ¿quién me dice? Ya ustedes estudiaron ya la comunicación. A ver, díganme. Es Laswell. Muy bien. ¿Quién me dijo Laswell? Yo, Pinto. Pinto. Muy bien, Laswell. Ya eso lo vieron hasta en el semestre, en el primer parcial, y ustedes hicieron hasta un trabajo. Y esto es una base para cuando estén ustedes en tercer semestre. Así que no van a decir de pronto eso no lo vimos, no lo estudiamos, no nos dijeron, porque yo le di las clases. Como yo mismo los voy a coger en tercero, ahí los cogen la mentira, ¿no? Bien, entonces él decía pues que los medios de comunicación van a mediar hacia las sociedades llevando ese efecto, porque él no estaba de acuerdo que los medios de comunicación llevaban ese mismo lineamiento de Laswell, que era lineal, unilateral y era unidireccional, donde el receptor veía la noticia, la sentía y se quedaba ahí, y no había esa parte circular como un feedback, donde nosotros veíamos que la comunicación era circular. ¿Cuál era el autor estudioso de la comunicación que veía la parte donde existía ese feedback? A ver. También ustedes estudiaron a él. ¿No era Copper? No. Shannon. Shannon, muy bien. ¿Quién lo dijo? García. García. García, te ganaste una carita feliz. Vamos a poner una lección. Exactamente. Recuerde que Shannon decía, seguimos los estudios de Laswell, pero no conforme a esto, nosotros tenemos que ver que tenía que haber una reacción de ese receptor, y que tenía que haber una forma de reaccionar con un feedback. Cuando hablamos de feedback, ya estamos hablando de una respuesta, de una opinión pública, y por ende, pues, para él la comunicación era circular, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, para Barbero, él no estaba de acuerdo, como les decía, que estas mediaciones lleven este proceso, que ahí faltaba algo para que exista una parte comunicativa. Y decía pues que la teoría, mantenía esa teoría en parte, pero criticada a la vez. Y decía pues que la comunicación está o debe convertirse en un espacio estratégico donde desde el mismo pensar de las sociedades se manifiesten en una forma muy diferente cada una de ellas, de acuerdo a cómo recibía el mensaje, cómo llegaba a ese efecto. Y ponemos un ejemplo actual de que después que ya nosotros estamos libres para salir, podemos irnos a las playas,
pero dice, ahora ya no te cuido yo, sino cuídate tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en el proceso del comportamiento de las sociedades? El comportamiento de las sociedades ha sido muy diferente. Unos sí hacen conciencia y otros no. Entonces, ¿qué dicen los medios de comunicación? Entonces, los medios de comunicación están viendo esa forma estructurada de la conciencia de cada uno. Todavía actualmente, pues este fin de semana, hubieron muchos grupos de personas que se reunieron sin mascarillas, que hacían fiestas con grupos grandes, que no se cuidaban en realidad y vienen después las consecuencias. Entonces, esta forma de reacción de que en realidad nosotros como receptores recibimos una noticia pero no le hacemos caso, es lo que decía Martín Barbero. Debe de existir una reacción dentro de un comunicado, de un medio de comunicación hacia las sociedades. Y si las sociedades no emiten ninguna opinión pública, es como que estuviese arando en el mar. Como que no llegó, o si leyó, no le importó, o si escuchó o vio, tampoco le interesó. Entonces, lo importante para que exista la comunicación debe existir esa opinión de una sociedad como base para que se pueda ver si tuvo resultado o no el mensaje de aquel proceso que se llevó dentro de un medio de comunicación. Y decía pues que la comunicación en esto pues no, como que se bloquea tranquilamente y solamente va a existir es una información. Y en realidad, pues nosotros en este pleno siglo XXI, donde tenemos un país que está desarrollándose dentro de la tecnología, nosotros ya podemos trabajar en forma virtual como otros países europeos, entonces no los vamos a alcanzar a ellos, pero sin embargo sí estamos ya casi globalizados tecnológicamente y que estas sociedades pues deben de seguir siendo, acelerándose más que todo en la parte del conocimiento y la crítica para modernizar esa parte compulsiva que mantenemos nosotros. Nosotros tenemos que modernizarnos dentro de la forma como se estructuran los otros países a nivel mundial. Y decía pues que propone, por esto decía Barbero, que en realidad en la mediación debe de haber algunos efectos o algunos elementos que se deben estudiar. Primero, la cotidianidad familiar. ¿Qué es? Recuerda que cuando yo les estaba hablando sobre la forma como estudió las mediaciones Barbero, les decía que por medio de las culturas, pero aquí cogió como personas principales a la mujer, porque ella es la que tiene más vida cotidiana y puede pronunciar más que el varón. Entonces él decía que en la configuración de la televisión no se limita a lo que uno examina dentro del ámbito de la recepción como receptor, sino que se van a inscribir ciertos marcos de discursos televisivos y donde nosotros más vemos en los discursos televisivos es a la mujer, en las publicidades, en las conexiones de algunos efectos de lo que es la comunicación, de las presentadoras de televisión, de las presentadores de programas, siempre vamos involucrada en mayor porcentaje a la mujer, porque la mujer pues es un dispositivo clave, decía. La mujer como feminista que es, siempre va a llamar la atención hacia ese programa y es lo que los receptores van a receptar más y esa es la parte que va a mediar más dentro de una programación. Y decía pues que esa simulación de contexto dentro de ese mecanismo que se lleva que a la mujer pues ahora es un ente principal de estar en una institución para que se la pueda llevar mejor. Parece que para él decía porque la mujer es más intuiciosa, la mujer es más ordenada, más que todo en ciertos aspectos, y por ende pues lleva una parte de comunicación más organizativa que el hombre, sobre todo en el mantenimiento de un contacto de una persona con otra, porque la parte de ella es más amigable, es más adaptable, y por ende pues el espacio de la televisión en la mujer pues siempre se va a abrir las puertas más en la proximidad, por lo que ella te puede manifestar más las cosas muy sencillas y más delicadas como
también lo puede hacer el hombre, pero no como la mujer. Entonces, por eso él veía pues que esa parte de la cotidianidad de la mujer y la forma como se expresaba dentro de un público o de un medio de comunicación era más, una forma más afectiva. Y también decía pues que la televisión se adapta mucho a ese personaje feminista al personaje del varón, porque la mujer tiene una forma muy diferente hasta de vestirse. La atractividad de ver a una mujer en un medio de comunicación, especialmente hablaba de la televisión, era más expresiva que del varón. Y la otra fase que decía que era la temporalidad social. Esa temporalidad social decía que mientras nuestra sociedad, el tiempo productivo valorado dentro de un proceso de mantener un medio de comunicación, siempre tiene que ver es el capital. Eso era algo importante para mantener un medio de comunicación dentro de esa teoría. Y decía pues que siempre se va a ver el tiempo de los programas que se van a transmitir y que comienza siempre en un tiempo y va a acabar en otro tiempo, que esto va a ser un hecho de mantener los programas de televisión en fragmentos y por ende pues aquí va a estar la mediación. ¿Dónde te va o qué canal o qué programa te va a enganchar más en el medio, en la forma como se está transmitiendo y qué tiempo lo estás transmitiendo este programa? Y por último, pues teníamos la competencia cultural, porque es una mediación que encierra el concepto de cada uno de nosotros y sobre todo la cultura que se mantiene en cada población. Esto es lo que va a mantener más la teoría de la mediación de Barbero. Ustedes saben muy bien que siempre esto va a mantenerse la forma comunicativa de estas sociedades por los cambios sociales que mantenemos. Tenemos que vivir la realidad social y por ende pues nuestra cultura también se está cambiando. Bien, entonces esto es lo que tenía que decirles sobre la teoría de las mediaciones y de Manuel Barbero. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Del día. A las 11 se cierra y no se abre más. Bien, chicos. Entonces, tenemos un trabajo de una observación del video y vas a escribir tu propio efecto o análisis reflexivo acerca de este video, que es sobre la teoría de las mediaciones. No les vamos a poner cantidad de palabras, pero como un mínimo 300 palabras. Como un mínimo, porque de pronto me pone solamente una línea y ya esa es mi forma de reflexión. Yo quiero que ustedes comiencen a escribir y también analicen lo que ven para poderlo transmitir. Bien, ¿estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, chicos. Miss, ¿dónde Ahora lo encuentra? su trabajo. Ya sabe usted mismo en la sección comprobación, está en lo que es la unidad 4. Ahí dice tutorización. Observe un video y escribe, ahí está el link, y escribe tu propia reflexión del contenido. A las 11 se va a cerrar. Es sobre la teoría de las mediaciones. Tiene que ver con lo que vi hoy. ¿Lo encontraron, chicos? ¿Están entrando en su plataforma? ¿Lo encontraron? Ahí mismo lo escribe. ¿Qué lo hacemos en Word, Miss? Ahí mismo lo escribe, ahí mismo, sí. Ah, ya listo. A las 11 en punto se va a cerrar.
Les vuelvo a repetir, mañana entramos al Zoom y vamos a entrar directamente a la lección escrita que está Miss, a las una 10 de la pregunta. mañana. Sí, a las 10 de la mañana se abre y a las 11 se cierra. Dígame. Lo que pasa es que no encuentro el... Sección comprobación, lección número, unidad número 4. Ahí va a encontrar. Ya estamos en la unidad 4. Miss, ¿uno se puede salir de la reunión para ver el video? Por que supuesto, no. sí pueden. Enciendan sus cámaras, por favor. Enciendan sus cámaras para tomarle la foto de finalización de la clase virtual. Yo los voy a seguir en la plataforma. Unidad 4, señor. ¿Listo? Unidad 4, sí. Sección comprobación, unidad 4. Ya vamos a terminar. ¿Listo? ¿Tenemos que subirlo en PDF o en Word? No, Ahí no, mismo lo se lo escriben escribe. ahí mismo, si es el foro. Pero no, sale como Ya. para subir, o sea, como para subir un trabajo, no sale para escribir. Ya, lo puedes escribir en Word. Póngale tu nombre, eso sí. Pero no importa si lo subimos en Word, o sea, no tiene que ser en Ya, PDF. no importa. No importa. Súbalo como pueda. Lo importante es que ponga Y su si lo propia sube en PDF, resolución no importa. así. Ah, ya. No importa. Ok, chicos. Póngale el día, si usted lo sube en PDF o en Word, póngale el día de la clase de hoy. Bien, a las 11 de la mañana se va a cerrar ya la plataforma. Ni un minuto más, porque en este momento entran a ver el video, tómanse la foto, listo, 2, 3, sácate las manos de ahí de la cara. Reyes, listo. 2, 3. Bien, ahora. Ok, chicos.